Muy buenas noches, doctor Tume, quien le habla de alguna Carla Ruelas. Pasaré a desarrollar los temas de indicio, evidencia y prueba. La escena del crimen es el lugar de los hechos donde se presume la ocurrencia de un hecho punible, donde se han vulnerado los derechos consagrados en la ley de un individuo o individuos, quitándole la vida, lesionando su integridad personal, hurtando o destruyendo sus bienes materiales. La escena del crimen implica la recopilación y el análisis de pruebas. Es por ello la importancia de estos elementos encontrados en la escena del crimen, los cuales mediante procedimientos adecuados generarán convicción de un hecho punible. Muchas veces se utilizan como sinónimos entre sí los términos indicio, evidencia y prueba para referirse a los elementos que acreditan la comisión de un hecho delictivo. Sin embargo, hay que señalar que no son lo mismo. Indicio se considera todo aquel material significativo que se percibe con todos los sentidos y que tiene la relación con un hecho delictuoso. Los indicios también son conocidos como testigos mudos. Según Ayers and Chat, son todo lo que el criminalista puede observar y utilizar. En palabras de Susan Hunt, son cualquier objeto que permite esclarecer un crimen que ha sido cometido o bien esclarezca una relación entre el criminal y su víctima o un sospechoso. Los indicios revisten especial significación para contestar las 7 preguntas claves de oro en una investigación, como lo son: ¿qué sucedió? ¿Quién es la víctima y el victimario? ¿Cuándo ocurrieron los hechos? ¿Dónde ocurrieron los hechos? ¿Cómo ocurrieron los hechos? ¿Y con qué y por qué se cometieron? Los indicios pueden localizarse en el lugar de los hechos, como los objetos, fracturas, destrucciones en el cuerpo de la víctima por las lesiones que pueden haber sido causadas por armas, objetos contundentes, sustancias. En el cuerpo del victimario, por las lesiones causadas por riñas entre la víctima y el victimario. Respecto a la investigación de los indicios, los criminalistas se apoyan en el principio de intercambio. En la teoría de la transferencia de contacto entre el delincuente, la víctima y el lugar de los hechos, ocasionará cambios físicos y las transferencias de los materiales. Evidencias son aquellas pruebas científicas que sustentan una investigación criminalista y permiten aclarar la veracidad de un hecho presuntamente delictuoso. Para el doctor Luis Moreno, el manejo inadecuado de la evidencia física conduce a la contaminación, siendo esta última la causa más frecuente que impida que el examen ulterior en el laboratorio. Las clases de evidencia, por su relación, se clasifican en determinadas, indeterminadas, asociativas y no asociativas. Las determinadas son aquellas cuya naturaleza física no requieren de un análisis completo, solo un examen cuidadoso y a simple vista, como son las huellas dactilares, escrituras, armas blancas, casquillos. Y las indeterminadas requieren de un aspecto macroscópico y de un análisis completo, como por ejemplo en el caso de las manchas, supuestas huellas de sangre, semen, orina. En el caso de las asociativas, son las que corroboran o guardan relación directa con el hecho que está siendo investigado. Las no asociativas se encuentran en la escena del crimen, sin embargo no tienen relación directa con el hecho. De acuerdo a su estado, se pueden clasificar en móviles y fijas. Son todos aquellos objetos de fácil transporte por su peso y volumen. Las fijas son las que no se pueden separar del sitio y todos los análisis se tienen que dirigir a la escena. Por su relación con el tiempo, estas se pueden clasificar en antecedentes, concomitantes y consecuentes. Las antecedentes son aquellas que se realizan antes del hecho.
Las concomitantes son aquellas generadas durante el hecho y las consecuentes son aquellas que se generan con posterioridad al hecho. Las pruebas son todo aquel elemento o argumento que se emplea con el fin de desarrollar la veracidad o falsedad de un hecho. En consecuencia, las pruebas son un instrumento empleado para dar convicción necesaria y aceptar o rechazar una idea o una hipótesis concreta. Pueden ser indiciarias o suficientes. Las suficientes son aquellas que permiten garantizar la implicación del acusado o pueden bastar para analizar un veredicto, que siendo estudiadas de las evidencias. Las indiciarias, ya como su mismo nombre lo dice, son aquellas que provienen de indicios. Por sí mismas no resultan determinantes, permiten pensar e indicar culpabilidad o inocencia del acusado. En el manejo de las evidencias, es todo un proceso que se debe cuidar mediante la cadena de custodia. Siendo un manejo adecuado, la manipulación del elemento material de la prueba o la evidencia de la prueba se debe conservar la autenticidad y garantizar su inalterabilidad, por lo cual debe hacerse una rigurosa recolección, fijación, embalaje, etiquetado, movimiento, depósito, documentación, partiendo de quién las encuentra hasta la deposición final. ¿Dónde va? Como conclusión de estos tres elementos, como ya le hemos indicado, la prueba puede definirse como el elemento con el que se pretende demostrar la verdad y la falsedad de algo. De este modo hablaremos de una prueba siempre que estemos usando una determinada evidencia o indicio con el propósito de demostrar algo. Por lo tanto, los indicios como evidencias pueden ser pruebas cuando se emplazan judicialmente. A continuación, haré un análisis del caso Crimen Casi Perfecto. Sandra Bonaventure, de 20 años, fue encontrada por un indigente en las afueras de Manhattan. Ella contaba con 6 meses de embarazo y según el médico tuvo muerte por asfixia. En ese momento se barajaron una serie de hipótesis. Al ser interrogado, Emanuel dijo que no estaba seguro de la paternidad del hijo que esperaba Sandra. La segunda hipótesis que se barajó fue que Sandra había visto a su vecino Mike tomándole fotos y al verse descubierto, la asesinó. La tercera hipótesis que se barajó fue que Heldrens había encontrado a Sandra besándose con su novio. Ella, molesta, llamó al novio de Sandra, el cual, furioso, el novio de Sandra llegó molesto a increparle de su acción y por los celos la habría matado. Una vez entrevistados bajo las interrogantes respectivas a los sospechosos, los investigadores no encontraron evidencia que los llevara a cuál había sido la razón de la muerte de Sandra. Pero cuando los investigadores solicitaron el estado de cuentas, reportes de llamadas, se dieron con la sorpresa que la tarjeta de Sandra había sido activada por un amigo de Joshua, quien era testigo de Manuel el mismo día que fue asesinada Sandra. La llamada había salido del albergue donde trabajaba el amigo de Joshua, quien había presentado recibos por cobrar y estos serían cancelados. El amigo de Joshua señaló como que él había entregado la tarjeta diciéndole que esa pertenecía a una muerta. Las evidencias que se pudieron encontrar fue que el ADN indiscutiblemente estableció que Manuel era el padre del niño no nacido de la víctima.
los mensajes instantáneos de ese día entre Sandra y Emanuel, los registros telefónicos que indicaban que la víctima estaba en camino a ver a Emanuel. Se citó a Joshua, quien no resistió la presión y terminó confesando y dando testimonio que Emanuel mató a Sandra porque ella insistió en llevar el embarazo a término. Luego Joshua le dijo a Emanuel, Emanuel le dijo a Joshua que lo ayudara a deshacerse del cuerpo. Es así que se pudo resolver el crimen, el cual ocurrió en enero del 2002, cuando Emanuel descubrió que Sandra Bonaventure, con quien estaba involucrado sentimentalmente, estaba embarazada. Emanuel suplicó que abortara al niño, pero ella se resistió y sus ruegos se convirtieron en amenazas. El 19 de junio del 2002, Sandra fue a visitar a Emanuel a su casa Brooklyn para hablar sobre su embarazo. La evidencia muestra que Sandra tomó un metro hasta la estación de Brooklyn, llegando la madrugada del 20 de junio. Los registros telefónicos muestran que durante el viaje a Brooklyn, la última comunicación de este tipo tuvo lugar alrededor de las 2:50 de la mañana. Posteriormente fue cuando Emanuel asesinó a Sandra Bonaventure. Una autopsia reveló que Sandra tenía aproximadamente 6 meses de embarazo y que la causa de su muerte fue la asfixia. En algún momento entre las 3:30 de la mañana y 4 del 20 de junio, Emanuel llevó el cuerpo de la víctima a la casa de su amigo Joshua, a quien había contado sobre el embarazo de Sandra y su negativa a abortar. Emanuel y Joshua condujeron hasta Manhattan y depositaron el cuerpo en un lugar poco transitable. Fue en ese momento que Joshua tomó la tarjeta de crédito de Sandra que había encontrado en el auto. Es así que un indigente que buscaba entre la basura encontró el cuerpo de Sandra Bonaventure 3 días después y este alertó a la policía. La policía rastreó la tarjeta de crédito de la víctima hasta Joshua y lo arrestó, tras lo cual Joshua admitió el papel de ayudar a Emanuel a deshacerse del cuerpo de la víctima, siendo Emanuel arrestado. Como crítica podemos ver que las evidencias se dieron posteriormente a haber encontrado un pequeño indicio que fue la tarjeta y las llamadas telefónicas. Luego de eso se pidió los exámenes de ADN, las llamadas telefónicas, los mensajes. En conclusión, las pruebas aportadas fueron contundentes al demostrar que Emanuel tenía motivos para asesinar a Sandra Bonaventure. La evidencia del ADN fue indiscutible. Estableció que Emanuel era el padre del niño no nacido de la víctima. Y en esa declaración, él había indicado que deseaba que la víctima desapareciera. Tal testimonio demostró que Emanuel estaba enfurecido por la negativa de Sandra Bonaventure e interrumpir su embarazo. Además, los registros telefónicos indicaban que la víctima iba a visitar a Emanuel en la noche del asesinato. De hecho, realizó 4 llamadas y un sinnúmero de mensajes. El tiempo en que la víctima fue asesinada ocurrió entre las 2:50, el cual respaldó el marco de tiempo en que encontraron a la víctima, siendo una evidencia más que suficiente para que el jurado encuentre a Emanuel culpable. Gracias.